Bueno, entonces, buenos días. Mi nombre, o tardes, desde la hora que estén viendo esta transmisión. Mi nombre es Rosa Alejandra Reyes. Yo soy bióloga de la Universidad Nacional e investigadora del Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología desde hace ya varios años. Y el día de hoy les vengo a traer una conferencia que se titula ¿Es la vida una forma de autoorganización del universo? Entonces, vamos a ver si podemos dar algunas luces sobre esta pregunta, digamos, que tiene un alcance tan grande. Entonces, veamos aquí un poco como este collage tan interesante que he encontrado. Que aquí lo cuadro para que se pueda ver la referencia. Entonces, en este collage pues tenemos un poco lo que sería el universo, que proviene desde el Big Bang, tendríamos las estrellas, las nebulosas, los planetas, etcétera. Y dentro de todo esto hay un montón de eh, funcionamientos internos que nosotros hemos reconocido, la energía, la materia interactúa de cierta manera particular. Y esas interacciones, digamos que gobiernan el universo biótico que emerge a partir de este universo que no presenta vida. Y sin embargo, estas reglas permiten que se den una cantidad de formas e interacciones pues, de una diversidad impactante a las cuales la humanidad y la civilización, siendo parte de ellas, se ha dedicado a estudiarlas en todas sus formas y buscando quizás algunos núcleos comunes de funcionamiento que le permitan decir, bueno, cuáles son exactamente estas reglas que están gobernando, que cómo se ocurre esta transición desde lo abiótico a lo biótico y cómo ocurre todo este proceso de sofisticación hasta llegar, por ejemplo, a cerebros pensantes que se pueden preguntar a sí mismos, o sea, la materia pensándose a sí misma, que es como la analogía de lo que nosotros seríamos. Polvo de estrellas que ha evolucionado durante tanto tiempo que empieza a mirar para atrás y preguntarse de dónde viene. Entonces, en general, vamos a la astrobiología, que es como la disciplina en la que yo más trabajo. Y en general, pues todos los científicos vamos a partir del hecho que en algún punto ocurrió la abiogénesis, es decir, que la vida surgió a partir de algo que no estaba vivo. Y lo que nos quedaría por esclarecer, pues entonces es mirar cómo vamos a aplicar el método científico, ya que el método científico constituye nuestra mejor herramienta para abordar la realidad, estudiarla y empezar a obtener estas reglas matemáticas que hay detrás. Y cómo se dieron esos pasos para la emergencia hacia las formas biológicas, pues a partir del mundo biológico. Y esto lo vamos a lograr gracias a generaciones de esfuerzo aunadas. No, aquí vamos a ver un poco de las imágenes de el tema de hombros de gigantes, porque es gracias a la naturaleza histórica de nuestro conocimiento, a la capacidad de pasar la antorcha, que podemos hacer que esto crezca con innovaciones tecnológicas que van a venir gracias a los ingenios que la humanidad va desarrollando a medida de su historia evolutiva. Entonces, pues hablemos un poco, intentar definir el estudio del universo implica también aceptar que nosotros vamos a tener restricciones epistémicas. Epistémicas quiere decir de la historia del conocimiento mismo. También el conocimiento evoluciona, siendo parte de un sistema que está vivo y evoluciona y cambia. El conocimiento también ha evolucionado y pues en nuestra historia, digamos, desde una perspectiva muy occidental, tendríamos unos 3 puntos claves. Entonces estaría todo lo presocrático, donde ya podemos ver pues científicos no, lo que se llamarían filósofos, hablando sobre la posibilidad de vida en otros mundos semejantes al nuestro. Después tendríamos pues el gran pilar griego de la ciencia clásica, donde un granito es la vista de Aristóteles de la vida como animación. Y en ese momento, pues la ciencia clásica buscaba como las, los principios naturales a la razón y todo, todo era todo se remitía
a deducir, a partir de la razón se llegaba a la verdad. Después estaríamos en un momento ya más moderno, donde ocurre una ruptura epistémica precisamente porque tenemos la capacidad de creamos un nuevo método, porque en general eh, el conocimiento científico llega hasta donde el método le permita y su validez dependerá de la validez misma del método. Y cuando logramos ahondar en la experimentación y la abstracción matemática, ya empezamos a medir fenómenos, a verificar, contrastar, falsear hipótesis, tesis y modelos teóricos. Esto ya es un gran salto. Y de aquí se desprende, en primer lugar, una mirada muy mecanicista de la. Entonces, esto ya sería algo más como lo que propone Descartes. Y también finalmente, pues la modernidad va culminando, por ejemplo, con la mirada de Kant de la vida como una forma de organización. Sin embargo, pues en esta charla vamos a ahondar un poco más en aquellos nuevos paradigmas que están permeando la ciencia moderna con fenómenos más específicos, entonces ya no estaríamos buscando esas grandes leyes generales que aplicables a todos los sistemas, sino estamos concentrándonos ya en algunos fenómenos que tienen una naturaleza, digamos, más compleja o complejizante y aquello que ya pues se ha llamado la termodinámica de los sistemas alejados del equilibrio. Un poco para hacer esa síntesis entre el tema de por qué la vida tiende a la organización, tiende a aumentar sus niveles, pues su sofisticación, mientras que en el universo más o menos la termodinámica del equilibrio es que todo pues tiende como a disiparse al equilibrio, ¿no? Entonces, ¿cómo juntar esas dos perspectivas? Entonces, pues, sin embargo, hay que reconocer que gracias a esta perspectiva hemos obtenido lo que serían leyes universales de la materia y la energía, por lo menos aplicables para la formación de planetas. La gravitación newtoniana nos permitiría entonces, pues, entender cómo los planetas se forman. Y aquí ya vemos cómo se van pasando la batuta del conocimiento, ¿no? Todos estos señores que están acá, cada uno se sustenta en la información allá por el anterior. Y pues, gracias, o sea, en el momento en el que un punto clave muy importante para nosotros como astrobiólogos es cuando se rompe esa idea de que el universo, la bóveda celeste es perfecta, esa idea aristotélica, y cuando Copérnico pone el Sol en el centro y la Tierra moviéndose, eso permitiría dar pie a que posteriormente Giordano Bruno pensara que podría haber otros infinitos universos, infinitos mundos en donde también podrían existir formas de vida, lo cual llevaría a Giordano Bruno pues a una muerte, defendiendo sus, sus ideas y sus creencias. Entonces, es importante, como les dije, que en esta charla yo me voy a centrar más inspirada fuertemente en un libro del profesor Maldonado sobre la termodinámica y la complejidad de los sistemas alejados del equilibrio. Entonces, él va a va a proponer el trabajo y todo esto es inspirado en el trabajo del Nobel químico Prigogine. Es en ruso, es difícil pronunciar el apellido. Entonces, ellos más o menos hablan de lo que sería como unas dos físicas, ¿no? Entonces, una sería la física del ser, con que comprende la dinámica clásica, la mecánica cuántica, ¿sí? Todo lo que ya se ha venido estudiando fuertemente. Y otra que vendría a ser la física del devenir, que comprende ejes articuladores de la dinámica, de la autoorganización y de las fluctuaciones del no equilibrio. Entonces, una sería como del ser, cómo se constituye, y la otra sería de qué le ocurre al ser cuando es sometido pues, cuando su existencia deviene en el tiempo y sufre procesos evolutivos. Entonces, aquí me gusta mostrar una imagen muy clásica, que es el calendario cósmico, que para aquellos que no están familiarizados, simplemente es una manera de ver el tiempo que ha transcurrido desde el inicio del universo. Entonces, el primero, en el segundo cero del primer minuto del 1 de enero de nuestro calendario cósmico ocurriría el Big Bang.
Y nosotros, y pues desde allí empezaría a formarse todas las estrellas, todos los sistemas planetarios, todas las galaxias. Posteriormente por acá, en septiembre estaría formándose nuestro sistema solar y nada más nosotros vendríamos a aparecer por allá, faltando como unos, más o menos creo que los humanos empezaríamos a aparecer como unos, faltando 12 segundos para que se acabe el año, al puro final del 31 de diciembre de pues el último día de nuestro año cósmico, ¿no? Entonces, digamos que este calendario sería un poco el calendario del ser, ¿sí? Porque podemos ver cómo la materia pues se va transformando. Aquí esta es la misma representación. Aquí pues estaría ya un telescopio nuestro puesto en órbita. Aquí estaría pues la expansión inicial del universo, todo lo que va pasando, etcétera. Y la imagen aquí, estos puntos que tenemos a la derecha, sería otra forma de ver este calendario cósmico, solamente que cada punto representa 1.000.000 de años de tiempo. Entonces, pues si uno lo comenzaría acá y empezaría a suceder todo esto, por acá estaría la primera formación de una estrella, el primer cuásar, etcétera. Y solamente hasta por acá es que ni siquiera alcanza a hacer el puntico completo, estaríamos apareciendo nosotros. Entonces, cuando uno lo ve de esta manera y ve todo el tiempo que ha transcurrido, pues esta ya sería un calendario más cercano al calendario del devenir, ¿no? De todo lo que estas entidades, toda esta materia, todas estas fluctuaciones van a recorrer en toda esta cantidad de tiempo, todas las transformaciones. Bien, entonces, acá me gusta mucho esta imagen porque pues podemos ver que aquí está un cúmulo de galaxias y sobre este está una imagen, esta imagen acá intermedia, este plano intermedio, es la cristalografía de una proteína y acá encima de esta cristalografía de esta proteína está el vitral de la iglesia de Notre Dame, un vitral pues que recientemente sufrió para algunos daños. Y pues básicamente sustenta que la civilización, ¿no? Esta evolución de la civilización se sustenta en una evolución de la materia también biológica. Y esta evolución biológica, esta evolución química, se sustenta también en una evolución astroquímica, astrofísica que ha ocurrido. Entonces, una se sustenta en la anterior. Y bueno, pues evolución va a ser la piedra angular de entender cómo podría surgir la vida, cómo el universo se estaría autoorganizando en forma de vida. Y pues hay que tener en cuenta que el cambio de las entidades en el tiempo ya se pueden, es un esbozo de lo que es la evolución y este concepto es aplicable desde la biología hasta la cosmología. Y pues aquí ocurre el enlazamiento lógico que nos dará pie a entender esa abiogénesis. Sin embargo, como menciona el profesor Maldonado, estaríamos frente a dos tipos de ciencias de la evolución, más o menos. Entonces, aquí esta flecha azul va a señalar el tiempo. Entonces, en la biología darwiniana, que es la ciencia de la evolución como fenómeno de complejización creciente, a medida que pasa el tiempo, yo voy viendo mayor sofisticación, digamos, mayor encapsulamiento, van creándose nuevas redes y mayor número de interacciones. Mientras que en la termodinámica, por ejemplo, aquí que lo presentan a la derecha, a partir de un estado organizado como este, digamos que un estado con alto nivel de energía, esto no se sostiene si no le estoy yo aplicando un trabajo y un esfuerzo constante que lo mantenga de esta manera. Al contrario de esto, digamos que no es tan evidente el esfuerzo que yo tengo que aplicar para que esto vaya divergiendo y eventualmente se disipa. Este estado, a medida que pasa el tiempo, pierde su estructura, su organización. Y pues la termodinámica en ese aspecto se convertiría en la ciencia del equilibrio que conllevaría pues la muerte. El equilibrio es cuando se alcanza, cuando se disipa finalmente la energía. Entonces aquí este autor hace un símil más o menos entre lo que sería la selección natural y la estabilización dinámica, si este sistema se estabiliza dinámicamente hacia este estado, y la selección natural pues también
estabiliza todas estas formas hacia esta nueva expresión sistémica. Entonces, hay que mirar cómo vamos a poder empatar eso. Y pues aquí será de vital importancia entender el concepto de emergencia de propiedades. Entonces, aquí podemos ver este gráfico en donde, bueno, para los que no estén familiarizados con Luca, es normalmente conocido como el último ancestro común. Digamos que la vida, toda la vida se empezaría a remontar en este árbol. Acá por acá habría un nodo, una última célula, una célula que fue el ancestro de todas las formas vivientes que vemos ahora, aunque eso está en discusión, qué tan correcto es esa apreciación. Sin embargo, pues digamos, ahí es donde ocurre ya la vida, ¿no? La vida como tal, ya que puede dar lugar a ancestros. De hecho, la vida estaría un poquito antes. Y este autor, que se llama John Sutherland, entonces nos estaría mostrando este gráfico donde por acá tenemos una línea de grado de, de estar vivo, la cualidad vida. Y aquí estaríamos pues transcurriendo en el tiempo que pasa en el sistema. Entonces, aquí él nos va a mostrar algunas contingencias que tienen que superarse y también estos saltos que va a cumplir este sistema, pues son mayores innovaciones, ¿sí? Va a ser un momento en donde el sistema va a empezar a acumular un montón de características que de repente le permiten hacer un salto calitativo en sus propiedades y convertirse en una cosa completamente distinta. Y eso tiene que suceder varias veces para que la vida realmente llegue a darse. Entonces, por acá, él hablará hasta este punto de una necesidad química, o sea, que, digamos, químicamente está favorecido, digamos, suceden naturalmente muchísimos de estos procesos. Nosotros estaríamos acá en el estudio de estos fenómenos, todos los científicos y todo el esfuerzo por entender el origen de la vida estaría apenas entendiendo cómo se forman algunas moléculas que ya más adelante las miraremos, pero nos falta entender eh, todos esos saltos cualitativos hasta un estado ya por acá donde está completamente vivo, donde finalmente ya la entidad adquiere todas las características que asociamos a una entidad viviente. Y pues las ciencias de la complejidad estudian estas transiciones de fase y deben identificar esos estados críticos a partir del cual el sistema está a portas de hacer este salto cualitativo y convertirse en otra cosa completamente diferente. Entonces, estos saltos cualitativos serían donde emergen estas propiedades que nos permiten dar cuenta pues de algo tan sofisticado como la vida que vemos hoy en día en algo que pareciera tan caótico pues como es el universo exterior. Entonces, para esto es importante, aquí por ejemplo lo mencionan, Einstein y Poincaré en el siglo XX mencionan la idea de empezar a pensar los sistemas dinámicos de manera geométrica, ¿sí? Entonces, esto es muy interesante hacia una figura que se utiliza mucho en la biología, que es el paisaje adaptativo. Entonces, es como un pensamiento topológico, o sea, ya no estamos pensando, este sería un espacio cúbico, tridimensional, ¿sí? Donde yo tendría diferentes sí, tendría, digamos, 3 variables y una cuarta sería el tiempo 1, 2, 3. Y este paisaje adaptativo simplemente sería como una superficie de respuesta, donde el escalamiento de una cumbre, la surgida de un pico o de un valle representaría una evolución exitosa. Entonces, depende, pues, evolución química, hay diferentes tipos que pueden ser exitosos. Y una evolución exitosa, pues, puede ser aquello que tiende a perpetuarse a sí mismo, una dinámica que tienda a perpetuarse a sí mismo. Y pues en este caso los organismos vivos que ascienden en determinada localidad del espacio cúbico del modelo, pues primero este espacio está ubicado en una combinación de condiciones particular de las variables y en este punto se desencadenaría la emergencia de una propiedad óptima para la vida, en este caso. Pero pues esta manera de pensar de paisaje adaptativo, uno la puede extrapolar al resto del universo. Más adelante veremos cómo podemos considerar
esta emergencia de propiedades como en este punto, con este valor en el X, Y, Z, de repente a mí me da la emergencia de una propiedad. Bien, otro tema importante, parte del pensamiento topográfico, es la ampliación de las fluctuaciones. Yo voy a tocar pues muy por encimita ciertos temas que son de cosmología, de astrofísica, pues yo soy bióloga, hago mi mejor esfuerzo por abordar estos temas. Espero que si algún espectador pues es físico me tenga consideración por no tener la exactitud conceptual. Pero básicamente, pues cuando yo estaba desarrollando mi tesis de pregrado, me encontré que pues el Big Bang es pues nuestra singularidad inicial, ¿no? A partir de la cual se crearía pues, la materia bariónica, que es la que constituye los seres vivientes. Hay otros tipos de materia, otros tipos de dinámicas, de energías que, digamos, es muy interesante, muy importante entender cómo funcionan, porque precisamente es ese tejido que está regulando el comportamiento de el otro tipo de materia, pero pues hablemos solamente de la materia bariónica, que yo sé que es menos creo que es menos del 3 o el 5%, pero es lo que constituye todo lo que vemos y somos. Entonces, el Big Bang se complementa, pues, no tan recientemente, pero se complementa con la teoría del universo inflacionario. Y pues esto es importante porque la teoría clásica del Big Bang presenta una explosión homogénea y a partir de la homogeneidad no surgen cosas, ¿sí? No podrían surgir las galaxias, las estrellas y etcétera. Nosotros necesitamos que haya pequeñas perturbaciones. Entonces aquí hablan del proceso de nucleación, es decir, que hay pequeños puntos, regiones en donde esas perturbaciones empiezan a suceder y esas perturbaciones van permeando su alrededor y pues más o menos eso es lo que nosotros estamos viendo acá. Y por eso nosotros también podemos ver las anisotropías en la radiación de fondo cósmico, las cuales pues explican el surgimiento de las galaxias, las estrellas y los planetas. Entonces ya vemos que el equilibrio y la homogeneidad no se computa bien con el desarrollo de estructuras y la evolución, digamos, cósmica hasta este punto. Que, bueno, posteriormente será. Entonces ahora quisiera hablar un poco de uno de los términos más importantes de este premio Nobel, que serán las estructuras disipativas. Entonces, pues básicamente una estructura disipativa eh, es alguna forma que mantiene su estructura precisamente mediante la disipación de energía, pero esa energía que va consumiendo, ¿sí? Hasta que pues finalmente pierde su estructura precisamente cuando ya no tiene más cómo disipar más energía, pero esa energía que va disipando también se va transformando. Entonces, digamos que dependiendo de la óptica que uno vea, puede encontrar estructuras disipativas de muchas clases. Por ejemplo, los ejemplos clásicos que menciona son los huracanes, las celdas de convección de los planetas rocosos, eh, la gran mancha de Júpiter, por ejemplo, etcétera. Son estructuras que se mantienen por un cierto tiempo, tienen ciertas analogías con las entidades vivientes, tienen, digamos, ciertos límites, cierta compartimentalización, cierto ciclo de vida, ¿sí? Al igual que, por ejemplo, estrellas o todo esto que sucede acá. Este es como el ciclo interestelar de las moléculas, de la materia, que pues ya hablamos de la materia bariónica, hasta cómo puede llegar a nuestra Tierra, que nos ayuda a entender un poco cómo ese aporte del medio interestelar pues hizo que al planeta no, o sea, para que el planeta Tierra se diera origen a la vida, ya se había avanzado un gran camino cósmicamente, astroquímicamente, porque en todo este tránsito que va teniendo la materia por acá, recibiendo radiación, interactuando con otras sustancias bajo diferentes condiciones, se van creando una riquísima composición del medio interestelar. Y eso pues eventualmente llegará a nosotros. Y nosotros a su vez transformaremos, o sea, el sistema solar, el Sol transformará en su ciclo de vida, hará fusión nuclear y cuando muera generará otros tipos de elementos y seguirá siendo parte de este ciclo de, digamos,
los astrónomos lo llamarían de incremento en la metalicidad, porque para ellos pues todo lo que es más pesado que el hidrógeno y helio es como el nivel de metalicidad que hay en un ambiente. Pero por ejemplo, los astrobiólogos necesitaríamos un poco más de especificidad, pues el carbono no es un metal y es fundamental. Entonces, y pues eso nos genera, por ejemplo, aquí en esta gráfica podemos ver como las principales familias de compuestos químicos que se han detectado en el medio interestelar y se han detectado más de 170 compuestos químicos individuales. Y aquí ustedes pueden ver que hay cadenas de carbono de hasta 70 carbonos pegados. Entonces no es de poca monta toda la evolución química que ya hay en el medio interestelar. Bueno, y nosotros, pues como detectamos eso, volvamos un poco también a recordar cómo la ciencia accede a este registro. Entonces aquí lo que estamos viendo es un espectro de espectroscopía precisamente, y como pueden ver, hay ciertos compuestos que se están señalando como estos picos de este espectro, y pues digamos como me lo dijo mi profesora en la exposición de mi tesis, resulta que los químicos tienen colores, y eso es lo que nosotros vemos. Básicamente nosotros cuando tenemos espectrómetros que están mirando al espacio, somos capaces de ver qué moléculas hay de acuerdo a estos picos que nos están presentando, y pues así, digamos, de manera muy sencilla, es como hemos podido llegar a encontrar todo esto, y esto también será muy importante para algo que viene más adelante. Entonces, pues aquí voy a tener algunos gráficos en inglés, pero pues no hay problema. Entonces, como vemos aquí, como en el modelo estándar clásico, hay ciertas fuerzas que en principio más o menos sería una amalgama en el Big Bang y ya después se empezarían a separar. Y de esas fuerzas, por ejemplo, de la fuerza nuclear fuerte, fundamental y residual, estaría aquí articulándose todo el tema de la materia bariónica, de las subpartículas atómicas que permiten que los átomos existan precisamente. Y aquí este autor, Radu Popa, va a empezar a hablar de algunas características protoprimordiales, por ejemplo, la carga eléctrica, el spin, la concepción de spin de la mecánica cuántica, la fuerza electromagnética, la gravitación, etcétera. Estas fuerzas protoprimordiales van a tener una relevancia posteriormente en los sistemas biológicos. ¿Por qué? Entonces, por ejemplo, pues aquí vemos las abundancias cósmicas, ¿sí? En el universo sabemos que tenemos una gran cantidad de helio y hidrógeno porque en el Big Bang fue lo primero que se produjo, un helio y hidrógeno por todo lado, apenas tan pronto se pudo enfriar, todas esas partículas subatómicas que estaban en una sopa chocando las unas con las otras, finalmente se estabilizaron en el hidrógeno. ¿Por qué? Pues porque estas formas son más estables, precisamente, termodinámicamente hablando, que las partículas subatómicas por ahí flotando. Necesitan más energía para estar sueltas que para estar unidas. Y ahí es cuando uno dice más o menos como que la naturaleza tiende a ser perezosa, ¿no? Que tiende a mantenerse en el estado de menor energía, que menor gasto energético le signifique. Bueno, aquí tendríamos una caída en el litio, el berilio y el boro, y después tendríamos este pico desde el carbono hasta el hierro por acá, estos átomos de peso medio más o menos, que todos estos están íntimamente relacionados con los sistemas biológicos, son la materia constitutiva fundamental, y esto sucede por pues esta secuencia principal. Entonces, las estrellas a lo largo de su ciclo de vida van a generar, bueno, pues principalmente es aquí lo que tenemos de luminosidad versus temperatura de superficie, y esto nos va a generar aquí una lineecita de los colores, dependiendo del tamaño de las estrellas. Nuestro Sol estaría por acá, y muchas estrellas cumplen esta línea negra por acá, que es la AGB, la Asymptotic Giant Branch, gracias a la reacción triple alfa, precisamente en donde pueden sintetizar carbono y todos los átomos, digamos, que están cercanos acá a estos átomos de masa media. Entonces, por eso es que hay un enriquecimiento sistemático gracias al ciclo y a las estrellas y todos los años que han existido estrellas en el universo cumpliendo el ciclo de vida, que tenemos el enriquecimiento de estos elementos.
Y también esto se acopla muy bien con una propiedad de la materia orgánica que es la energía de enlace, que permite que estos átomos sean más estables. Entonces, no solamente se están produciendo sistemáticamente por, por el ciclo de las estrellas, sino que tienden a ser más estables. Entonces, eso nos da mucho de esto que nosotros llamamos acá SNOPS o CHOMPS en el espacio, ¿sí? Lo cual nos permite pensar, bueno, pues que el universo, o sea, si la vida surgió, si la vida lo que necesita, o sea, en términos composicionales, esto se cumple, esta condición se cumple. Entonces, bueno, aquí estamos lo mismo, las partículas subatómicas, aquí ya tendríamos un átomo con su núcleo en sus cargas por acá, y aquí ya tendremos, por ejemplo, esta es una molécula de dióxido de carbono. Y aquí en este grupo, pues la interacción de este CHOMS generará lo que nosotros llamamos los building blocks of life, que serían las pequeñas moléculas, digamos, un poco sencillas y muy abundantes en el universo, agua, dióxido de carbono, cianuro de hidrógeno, metano, etcétera, que son muy abundantes, muy, muy abundantes. Y estas moléculas sería lo que Miller testaría, algunas de esas sería lo que Miller testaría en su sopa primigenia, cuyo resultado pues le daría un gran avance a la astrobiología. Entonces, pues básicamente aquí entramos ya en terrenos un poco más complicados, porque la emergencia de propiedades que tiene que ocurrir aquí, el orden, la articulación, se vuelve, digamos, más delicado y sobre todo no lo podemos ver, no lo estamos pudiendo ver. ¿Sí? En cambio, pues todo el tema astroquímico simplemente es con los radios espectrómetros, podemos verlo, efectivamente. Entonces, este grupo de moléculas, que es, por ejemplo, este mismo grupo de moléculas, lo que se llama como la sopa, acá, esta es una infografía tomada de Mohorowitz, que también es un autor muy, muy importante en todo el tema de la evolución del metabolismo, nos va a llevar a como los hitos del origen de la vida. Entonces, uno, el primero más lógico, pues yo necesito tener un compartimiento, ¿no? Que todas estas esto empiece a reaccionar de una manera articulada dentro de una cavidad, un compartimiento que me permita tener pues un interior que se diferencia del exterior, una característica básica de cualquier entidad viviente. Y también voy a tener otros dos hitos, que uno será como el informacional o el genetics first y el otro será el metabólico o el metabolism first, en donde vamos a ver cómo estas moléculas primero van a empezar a articularse ya sea en un ciclo metabólico o ya sea en una serie de moléculas que tienen capacidad informacional, por ejemplo, tipo ARN, que tiene esta maravillosa, por eso se llama el mundo del ARN, esta capacidad de de catalizarse a sí mismo, de ser su propio plantilla para formar más copias de sí mismo. Entonces, todo esto va a ser muy interesante porque van a ser los esbozos. No es, o sea, las células vivientes todas tienen compartimentalización, metabolismo y información que articula al metabolismo, todo muy bien ensamblado, pero entonces nosotros estamos estudiando cómo puede llegar a darse prebióticamente, abióticamente, esa evolución. Entonces aquí habrá algunas características de interés, por ejemplo, el desarrollo de giralidad. Nosotros, los organismos vivientes, tenemos preferencia por cierto tipo de imagen especular de una molécula, pues porque resulta que pues, es lo que pasa con las manos, ¿no? Por ejemplo, pues nuestras manos son imágenes especulares, ¿sí? Como si yo pusiera, si yo pongo un espejo, pues yo puedo ver mi mano derecha, siendo mi mano izquierda es exactamente igual al reflejo de mi mano derecha. Sin embargo, no hay manera en la cual yo organice mis manos y yo las pueda superponer sobre sí mismas, ¿sí? Entonces son iguales en, en todos los elementos que componen, pero digamos que tienen una quiralidad distinta. Así sucede con las moléculas y como el carbono tiene estas, forma estos cuatro enlaces preferencialmente, pues esto va a suceder mucho y el carbono pues es el lego básico de todas nuestras formas, de todas nuestras moléculas. Entonces, esto va a suceder. Necesitamos una manera de seleccionar una quiralidad preferencial que va a tener actividad biológica.
También necesitamos solucionar el problema de una catálisis. Entonces aquí pues ustedes pueden ver esta gráfica. Cuando yo tengo una actividad catalítica, una reacción, o sea, las reacciones para que sucedan, o sea, para que una molécula y otra molécula se conviertan en un nuevo producto, tienen que elevar su estado. Como les dije, normalmente las moléculas están como en el estado más bajito que pueden tener, luego tienen que elevar su estado de energía para poder reaccionar y vuelven a quedar en un nivel más estable. Aquí, digamos, sería la energía en este eje. Y la línea rosada sería cuando yo tengo un catalizador que me permite alcanzar ese estado de energía, que permite que el estado de energía que yo tenga que alcanzar no sea tan alto. Y en cambio, sin catalizador, pues tiene que ser mucho más alto ese estado al que tengo que alcanzarlo. Y normalmente en el mundo biológico esa función la cumplen las enzimas, pero sin enzimas y proteínas, porque todavía no se han desarrollado, estamos en pro de desarrollarlas, necesitamos encontrar fuentes catalíticas que pues hay algunos muy interesantes avances de la actividad de los minerales, de las superficies minerales, los clásicos que serían los rayos ultravioleta y etcétera. Y todo esto nos llevaría a un proceso pues, homeostático, de homeostasis, que sería como este equilibrio, que es también una característica que presentan todos los organismos vivientes, es que tienden a perpetuar y a mantener su estado, si están vivos y tienden a mantener y perpetuar ese estado. Y pues la evolución de todas estas moléculas, aquí con todos estos elementos, finalmente nos debería llevar de estos building blocks of life a el desarrollo de biomoléculas como tal, que son las 4 fundamentales, los ácidos nucleicos, las moléculas informacionales, las proteínas, que son pues básicamente todo aquello que cumple una función constitutiva o función en general en los organismos, los carbohidratos, nuestra energía, nuestros reservorios de energía, y los lípidos que también cumplen la función de ser ya en algunos casos reservorio de energía, y pues digamos a este nivel lo que compondría nuestra capita, nuestra bicapa de fosfolípidos, que compartimentalizarían pues nuestra entidad viviente naciente. Entonces ahora ya con ese tema, digamos, un poco claro, volvamos acá al tema del pensamiento topográfico y pues de la jerarquía de hábitats en el universo. Entonces nosotros, esto aquí también es un esbozo de la ecuación de Drake. Obviamente pensamos en planetas semejantes a la Tierra, porque si la vida surgió en la Tierra, pues es probable que surja en otros planetas que tengan características semejantes a la Tierra. Por lo tanto, estén en la zona habitable circunestelar, es decir, donde hay agua, donde este anillo alrededor de la estrella, en donde la temperatura es ideal para que haya agua líquida en superficie, que esto pues va a depender si el planeta tiene gases de efecto invernadero en la atmósfera, etcétera, de los sistemas planetarios que efectivamente están en esa zona, de las poblaciones estelares, todas las poblaciones estelares que tienen esos planetas en esa zona, también de la zona habitable galáctica, por un tema de metalicidad que les voy a explicar ahora. Y pues el universo habitable me estaría mostrando como un archipiélago de habitabilidad, que es una idea que trabaja este autor, Sirkovic, en el que pues, la habitabilidad serían esos puntos de si extendemos esta idea del paisaje adaptativo a todo el cosmos, nos saldrán algunos puntos donde las condiciones son idóneas para que la vida emerja ahí. Solamente pues que nosotros estamos a miles de años de todos estos sistemas y lo único que podemos hacer es esperar que nos llegue el espectro y analizar qué puede estar pasando ahí. Entonces, ahora hablemos un poquito más de lo que sería la zona habitable galáctica. Entonces, resulta que cuando yo tengo un enriquecimiento ya, cuando ya muchas estrellas han cumplido su ciclo de vida y ya tengo muchos elementos más pesados que el carbono y cerca al hierro con fenómenos de supernovas, ya son muy pesados y lo que se me forman son supertierras y también las estrellas tienden a ser menos estables. Las estrellas más, digamos, con una vida más estable son las de rango intermedio, como nuestro Sol. En cambio, ya con elementos muy pesados tienden a convertirse en púlsares, bueno, etcétera. Y entonces necesitamos un rango de metalicidad medio, creo que es un tercio, sí, de átomos más pesados que el helio y el hidrógeno, y que es semejante a que
a la metalicidad que tenía la nube protoplanetaria que daría lugar a nuestro sistema solar. También tenemos la zona habitable circunestelar, que pues es lo que les decía, donde es ese anillo donde puede estar el agua líquida en superficie. Y aquí tenemos un tema que sería el anclaje por marea, y es que los sistemas, en algún momento, cuando un cuerpo está rotando alrededor de otro, puede llegar a bloquearse por marea. Entonces es lo que le sucede a la Luna con nosotros, que la Luna siempre nos está dando la misma cara. Digamos que astrológicamente no es muy deseable, mejor dicho, astrológicamente, mientras mayor diversidad, mientras más aportes energéticos fluctuantes pueda yo tener, más interesante para la evolución y complejización química periódica será. Pero si siempre el cuerpo, el planeta le está dando la misma cara a la estrella, no vamos a tener ese aporte que nos da el día y la noche. Entonces, aquí es importante tener en cuenta ese tema. Acá vamos a decantar un poquito este tema. Entonces, bueno, primero hay una premisa, un marco explicativo que sustenta nuestra idea, y es que, pues, dadas las mismas circunstancias, los fenómenos físicos deben operar de la misma manera en todos los lugares del universo. Sin ese marco, o sea, sin nosotros asumir que el agua es H2O aquí y detrás de Sirio, pues no podríamos hipotetizar sobre lo que está pasando en esos lugares, porque pues estaríamos con las manos atadas. Y pues, por ejemplo, aquí, entonces estaría nuestra zona habitable galáctica, que sin embargo, pues es una idea que no, digamos, no está ampliamente difundida en la comunidad. Todos estos temas siempre están en debate y dispuestos a reinvención constante, porque aquí pues lo que la ciencia tiene por hacer es una labor titánica. Y bueno, pues hablemos un poco, por ejemplo, de cómo sería esa determinación de planetas donde pueda surgir la vida, si donde este universo estaría autoorganizándose en forma de vida, efectivamente. Entonces, en nuestra galaxia hemos encontrado más o menos 4.000 exoplanetas. Acá estaría la galaxia, más o menos. Y, pero sin embargo, todos esos 4.000 exoplanetas que hemos detectado, no todos son de interés, sino aquellos precisamente que estén en sistemas planetarios, con estrellas que tienen vida media, y que los planetas, primero, estén ubicados en la zona de habitabilidad circunestelar, es decir, que pueda haber agua. Ahora, una vez ya identificamos eso, hacemos una caracterización de radio versus masa, y nos da por acá una función que debería corresponder a una composición rocosa, porque es la composición más interesante para la evolución química. Y pues ahí nos preguntamos si ahí efectivamente estaría algo viviendo. Sin embargo, pues tenemos muchas restricciones metodológicas, porque son datos que se obtienen de sensores remotos y son escasos, difíciles de obtener, los objetos están a años luz, tenemos que estar en la ubicación ideal para, no sé, si es por ejemplo por tránsito, por bamboleo, es complicado, y tiene que hacerse muchos ensayos muy repetidos para poder hablar efectivamente sobre lo que está pasando. Entonces, bueno, eh, aquí digamos para concluir y redondear un poco todo este tema. Eh, entonces, básicamente, pues vamos viendo que existen contingencias inherentes a nuestra capacidad para entender el universo en el que vivimos, y por ende los procesos que allí ocurren. Entonces, estas contingencias van a tener que ver con, primero, un desfase absoluto entre los ciclos de vida de las estrellas, los ciclos de vida de las moléculas y los ciclos de vida de nosotros como humanos. También hay que tener en cuenta, como lo decía un autor en algún punto, nosotros, eh, las presiones de selección para el desarrollo del pensamiento humano no fueron, o sea, fueron más hacia el tema de ser, de tener éxito social, de tener éxito en la comunidad. No exactamente, o sea, no nos permitía sobrevivir, entender el universo, entender la materia, entender todas las leyes físicas que gobiernan eso que está detrás.
Entonces, pues hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y lo que tenemos pues, la sistematización de la ciencia. Entonces, la historicidad de los procesos de conocimiento permite sortear con éxito alguna de estas limitaciones, gracias a la posibilidad de reevaluar constantemente a la luz de nuevos descubrimientos y metodologías. Entonces, digamos, aquí entra también un poco por qué el afán de divulgar. Digamos, yo me especializo en biología, pero mi afán es de poder conectar, que digamos algo físico, que pueda ver esta charla, entienda más, no tenga que adentrarse en las vicisitudes de la química molecular para poder conectar con el tema que él está trabajando, porque la interdisciplinaridad en este momento es fundamental. La ciencia ya ha avanzado muchísimo dentro de cada uno de sus campos, y en este momento ya datos no nos hacen falta, o sea, tenemos una cantidad de datos, lo que nos hace falta es un marco explicativo para entenderlos. De hecho, ya estamos en procesos de minería de datos, etcétera. Y solamente uniéndonos, sometiendo nuestras lógicas de las diferentes ciencias, de las biológicas, de las físicas, de las cosmológicas, de las ciencias humanas, es que podríamos llegar a descubrir aquellos eslabones que todavía nos hace falta por entender, pues hoy es pues, una hipótesis que vale la pena intentar. Y también podemos decir que nosotros podemos hipotetizar acerca de lo que no podemos experimentar de primera mano, pues nada más todo lo que yo les he hablado acá es un modelo del universo que nadie ha ido a verlo. Todo eso lo hemos hecho aquí, parados desde la Tierra, y lo máximo que hemos llegado para poder mirar y comparar es la Luna. Entonces, pues básicamente, más o menos quisiera despedirme con esta imagen, pues que en el principio del universo se creó, y esto ha hecho que un montón de personas se pongan bravas, ansiosas, y ha sido ampliamente visto como un mal movimiento, porque pues a nosotros siempre la naturaleza humana va a tener esa inquietud, ¿no? De por qué es esto de esta manera o no es de la otra manera. Y como les decía, toda esta charla fue ampliamente inspirada por este libro de termodinámica y complejidad, que trabajará muchísimo de los temas propuestos por este premio Nobel, que me parece muy interesante y muy importante, digamos, yo como bióloga, en general los biólogos tenemos el problema que estudiamos biología, que no somos tan buenos para las matemáticas, sin embargo nos gusta la ciencia y decimos hay que darle un intento con las maticas y los animales. Y sin embargo, este autor pone la termodinámica y la complejidad, lo expone todo conceptualmente, es pues, un libro recomendado. Claramente tiene ciertos puntos en donde es un debate con el autor, pero le permite a punta de conceptos y digamos, si sus fuertes es el entendimiento conceptual, pueden perfectamente acercarse a ideas complejas y de cosmología. No se necesita tener toda la malla matemática detrás. Sin embargo, si tienen la malla matemática, mejor. O no sea una persona que les ayude con la malla matemática y ustedes aunen para de esa manera avanzar. Y pues más o menos ese es también el enfoque de un grupo de investigación desde la Universidad Nacional de Bogotá, la sede de Bogotá, y también hemos tenido trabajo con otras universidades en donde procuramos siempre esta interdisciplinaridad. Mejor dicho, yo me he sentado a hablar hasta con filósofos, porque solamente de esa manera es que nosotros realmente podemos empezar a generarnos una imagen realmente universal del universo, y podríamos empezar a contestar realmente si quizás la vida eh, es una consecuencia evolutiva de la misma materia, la energía en el universo, o es algo excepcional, o realmente es allí qué está pasando. Y pues por acá también les voy a dejar todas las referencias. Claramente, pues esta es una revisión de muchísimos autores, y pues para que puedan remitirse a aquellos que más les interesen. Y bueno, muchísimas gracias por estar pendientes. Muchas gracias a Agda por la invitación a participar en este espacio.